que nosotros no estamos trabajando acá por el simple hecho de ganar una unidad o de ganar este año, sino tengamos en cuenta que todo lo que estamos haciendo ahorita nos está sirviendo para el futuro, sobre todo para el quinto bachillerato. Estos son los temas que nos evalúan en las universidades y también son los temas que nos evalúan en la prueba del Ministerio de Educación. Entonces, por favor, presten toda la atención posible y cualquier duda, como les había mencionado, no duden en decirnos, ¿oyeron? El profe Brian está a la orden y pues yo también. Cualquier cosa ya conocen ustedes mis contactos y los contactos del profe, ¿verdad? Entonces espero que hoy sea una buena sesión y que aprovechemos al máximo lo que vamos a aprender. Entonces un abrazo, mucha. Tiene el micro apagado, profe. Ahí está, gracias. Bueno, gracias, profesor Axel. Entonces, comencemos con el día de hoy, chicos. Como decía el profe Axel, por favor, cualquiera de sus dudas que tengan, por pequeña que sea, escríbanme y voy a tratar de responder lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces, no se quede con la duda, porque la idea es que aprendamos, que entienda usted bien el tema, ¿verdad? Entonces, yo les propongo hoy este problema para resolver, similar al de la tarea. Entonces, para que lo analicemos y veamos qué es lo que pasa con este ejemplo. Dice que por el piso plano se empuja una caja de 1500 newtons con rapidez constante y una fuerza de 400 newtons a un ángulo de 25 grados por debajo de la horizontal, como se muestra en la figura. Inciso A. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso? Inciso B. Si la fuerza aquí vamos a cambiar esto, de 400 newtons empuja al bloque a un ángulo de 25 grados arriba de la horizontal, como en la figura, ¿cuál es la aceleración de la caja? Y nos da ahí un dato que tenemos que suponer que el coeficiente de fricción es el mismo que se determina en el inciso A. Entonces, este es el problema. Pues vamos a analizar primero el del inciso A, o sea, el del que está del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en esta de acá. Entonces vamos a sacar nuestros datos del problema, ¿sí? Entre nuestros datos tenemos los 1500 newtons que son del peso, la fuerza de 400 newtons y el ángulo de 25 grados. ¿Qué nos piden? Para el inciso A, ¿cuál es el coeficiente de fricción? Y para el inciso B, ¿cuál es la aceleración? Entonces, comencemos con nuestro procedimiento. Y vamos a sacar un diagrama de cuerpo libre para la primera figura que tenemos, o sea, la de acá. Tenga en cuenta que nos está diciendo que la fuerza está por debajo de la horizontal, ¿sí? Entonces, esta fuerza que nos señala acá va a ir dirigida abajo de la horizontal. Entonces, como les decía en clases anteriores, es muy importante el poder tener bien el dibujo de nuestro diagrama de cuerpo libre, porque de ahí parte si estamos interpretando bien el problema o no lo estamos interpretando bien. Entonces, el diagrama de cuerpo libre les tiene que quedar de la siguiente manera. Donde tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es la que va perpendicular al peso, o sea, hacia arriba. La fuerza de fricción, que es la que está haciendo que no avance tan fácilmente la caja. Y la fuerza que está bajo la horizontal, que es esta fuerza que nos está diciendo acá. Miren, la estoy poniendo abajo de la horizontal, ¿sí?
Cuando nos habla de una horizontal, nos está hablando de nuestro eje principal. O sea, este que tengo acá es mi eje principal con respecto a X. Entonces, esta va a ser debajo de la horizontal. Y por último tenemos el peso, que va hacia abajo. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Alguna duda de la construcción del diagrama de cuerpos libres, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces, continuemos. Ya teniendo nuestro diagrama de cuerpo libre, ya podemos empezar a deducir las ecuaciones que nos van a servir para poder resolver el problema. Pero tenemos que tener en cuenta algo que dice en el inciso A. Para el inciso A nos habla que su velocidad es constante. Entonces, si su velocidad es constante en el inciso A, la aceleración va a ser cero. ¿Sí? Entonces, ese dato es importante para la redacción de nuestras ecuaciones. Entonces, comenzamos viendo sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las masas, cuáles son las fuerzas que tengo en el eje X? En el eje X tengo dos fuerzas, ¿sí? La fuerza que va hacia acá con su componente en X y tengo también la fuerza de fricción. Entonces, esas son las únicas dos fuerzas que tengo acá. La fuerza que está acá bajo la horizontal tiene una componente en X y para su componente en X ya habíamos hablado que se usa la identidad trigonométrica que es el coseno. Entonces podemos escribir que F, que es la fuerza, va por el coseno, F de fuerza, por el coseno de 335. Ahora, ¿por qué, ¿por qué de 335? Ahorita les enseño por qué. Perdón. ¿Por qué de 335? Vuelvo a mi diagrama de cuerpo libre y me dice que tengo un ángulo de 25 grados, pero bajo la horizontal, ¿cierto? Entonces, entre la horizontal y esto, se forma un ángulo de 25 grados. Si usted ve la línea punteada que yo tengo aquí, mire, con azul, que es todo lo que está aquí hasta acá, me da un ángulo de 335. Entonces, ese es el ángulo que yo voy a utilizar acá para poder hacer mi cálculo. Entonces, eso es lo que procede a hacer cuando nos den un ángulo así. Ya en el otro caso vamos a ver qué es lo que va a pasar, si se va a usar lo mismo o no. Pero ahorita usemos ese 335. ¿Y cómo lo calculé? Podría tener alguien la duda. Y lo calculé por medio de que si usted da la vuelta completa a todo el círculo, a toda la circunferencia acá, le va a dar 360 grados. Si esos 360 grados le resta los 25, le da los 335 que yo tengo acá. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Profe, ¿por qué está igualado al masa y aceleración la sumatoria de las fuerzas en X? Muy bien. Como nos está diciendo de que está en movimiento, tiene una velocidad, pero la velocidad es constante, entonces lo tenemos que multiplicar por masa por aceleración, por la segunda ley de Newton. Como no está en inercia, si nos hubiera dicho que la caja está detenida o no se está moviendo, entonces estaría en un punto de inercia. Pero como dice que sí está en movimiento, pero a una velocidad constante, tenemos que igualarlo a la masa por aceleración. ¿Contesté la duda? Más o menos. Sí, ¿qué más le quedó de duda, Delmi? Dígame, cuénteme.
O sea, lo que está haciendo es que está aplicando la ley de fuerza. Ujú. Y por eso está igualado a masa por aceleración. Exacto. Eso Sí. está ahí. Solo que lo igualé por el concepto, ¿verdad? Por el concepto de la ecuación, pero arribita les escribí de que como la velocidad es constante, la aceleración va a ser 0. Y si la aceleración aquí es 0 y lo multiplica por la masa, le va a dar 0. Así como lo muestro yo a continuación. ¿Sí? Entonces es por eso de que yo le escribí masa por aceleración, por el concepto de la ecuación, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice el problema. No nos está diciendo que está en inercia. Entonces, ya tengo fuerza por el coseno de 335 menos la fuerza de fricción. Entonces, ya teniendo eso, me queda una ecuación en la cual podemos despejar la fuerza de fricción. ¿Sí? Si está restando, pasa a sumar y tenemos de que la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza por el coseno de 335. Ahora, la fuerza ya la conocemos, ya nos dan ese dato. Entonces vamos a sustituir datos de esa ecuación. ¿Sí? Sustituimos datos con los datos que me da el problema. Y la fuerza dice que es igual a 400 newtons. Entonces tengo 400 newtons por el coseno de 335 y esa va a ser nuestra fuerza de fricción. Entonces, si tiene la calculadora ahí a la mano, verifique cuánto le da. Verifique ahí que es importante esto de que usted haga su cálculo para que concuerde su respuesta. Recuerde que no es lo mismo estar viendo a que estar realizándolo, ¿sí? En la clase se los decía. Entonces, ahorita con su calculadora ahí, saque ahí y le tiene que dar 362.52 newtons. Sí, profe. Sí. Eso da. Muy bien, Daniel, gracias. ¿A alguien no le dio esa cantidad, chicos? Para verificar qué está pasando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por favor, chicos, estoy verificando aquí. Hay varios que no tienen su cámara encendida. Recuerden que es importante tener su cámara encendida. Si no, no les van a contar la asistencia. Entonces, por favor, mantenga su cámara encendida. Por favor. Entonces, le puse a esta respuesta R1 porque me va a ayudar esa respuesta en mi demás procedimiento. Entonces, ahora me traslado a la sumatoria de fuerzas, pero ya no en X, sino que en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por aceleración en Y. Entonces, sustituyo datos y de mi diagrama de cuerpo libre. Y en Y tengo la fuerza por el seno de 335 más la normal menos el peso, ¿sí? Si quieren vuelvo para acá, para que lo miren en el diagrama de cuerpo libre. En Y que tenemos, la normal, como va para arriba es positiva, ¿sí? El peso va hacia abajo, sería negativo, y la componente en Y de esta fuerza, que lo identificamos con la identidad trigonométrica seno. Entonces de ahí tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y
tenemos la fuerza del seno de 335 más la normal menos el peso igual masa por aceleración. Entonces, al igual que arriba, masa por aceleración nos va a dar 0. Entonces tenemos que la fuerza por el coseno de 335 más la normal menos el peso igual a 0. Sustituimos datos, ¿sí? Los datos que tenemos. Y tenemos el valor de la fuerza, que es de 400 newtons. Seno de 335 más la normal menos los 1500 newtons que son del peso que tenemos. Entonces, empezamos a operar y opero yo el seno de 335 por 400 y eso me da una cantidad de menos 169.05 newtons menos los 1500 newtons que tengo aquí del peso más la normal. Entonces, si se dan cuenta en esa ecuación, podemos despejar la normal. Entonces la despejamos de una vez. Y tenemos de que la normal nos va a dar 1669.05 newtons. Verifiquen que le haya dado eso. Esta resta de acá le tiene que dar esta cantidad. Y al momento de pasar al otro lado va a quedar como positivo. ¿Sí? Verifique ahí usted en su calculadora. ¿Sí? Muy bien, Belén. ¿Alguien más que confirme la respuesta, chicos? Sí, da eso, profe. Muy bien, Daniel. Gracias. Entonces, ahora ya encontramos la normal. ¿Sí? Gracias a la ayuda de la sumatoria de fuerzas en Y. Y gracias a la sumatoria de fuerzas en X tengo la fuerza de fricción. ¿Sí? Tengo esos dos datos, R1 y R2. La respuesta 1 y la respuesta 2. ¿Qué me toca hacer ahora? Lo que me toca hacer es lo siguiente. Como lo que me están pidiendo es el coeficiente de fricción, entonces me voy a la ecuación, cómo encontrar el coeficiente de fricción. Y dice que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Qué me toca hacer? Despejar. ¿Sí? Entonces tenemos que, partiendo de la respuesta 1, decimos de que el coeficiente de fricción por la normal es igual a 362.52 newtons, pero de ahí despejamos el coeficiente de fricción. Y la normal está multiplicando. El otro lado va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener lo siguiente. Coeficiente de fricción va a ser igual a los 362.52 newtons dividido la normal. Sustituimos el valor de la normal, ¿sí? Que es lo que nos dio en la respuesta R2. Y podemos ver que al realizar esa división nos va a dar que tenemos un coeficiente de fricción de 0.22. Entonces, así encontramos el coeficiente de fricción del inciso A. ¿Sí? Entonces, en el inciso A, recuerden que nos estaba diciendo que la fuerza está bajo la horizontal. Y ahora, en el inciso B, ya es otro proceso, o también podríamos llamarle otra interpretación que usted le tiene que dar, porque ya no nos está diciendo que está bajo la horizontal la fuerza,
sino que ya está sobre la horizontal. ¿Sí? Entonces, eso significa que ahora sí va a haber una aceleración. ¿Sí? Entonces, no podemos igualar la aceleración a 0, porque en esta situación ya no va a ser 0. Entonces, ¿qué datos tenemos y cómo queda nuestro diagrama de cuerpo libre? Para la masa, para el segundo inciso, voy a proyectarles la figura así rapidito, para que se recuerde cómo era la figura. Y aquí está la figura. ¿Sí? Entonces ahora la fuerza ya no va a estar hacia abajo, sino que ahora va a estar hacia arriba, ¿sí? Con una abertura de un ángulo de 25 grados. ¿Sí? Entonces, quédesele viendo ahí a la figura y armamos nuestro diagrama de cuerpo libre y nos queda de la siguiente forma. La fuerza va ahora hacia arriba, los 25 grados quedan acá, la normal sigue yendo hacia arriba, la fricción en contra y el peso hacia abajo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Entonces, continuamos. Ahora lo que vamos a sacar, de igual forma, son nuestra sumatoria de fuerza en X y nuestra sumatoria de fuerza en Y, igualándolo al producto de la masa y la aceleración en cada eje. Entonces, algo que tiene que tener en cuenta, y se lo menciono de una vez, aprovechando que tenemos aquí el dibujo y mientras copia usted ahí, es de que la caja se está moviendo de forma vertical, ¿sí? O sea, sobre el eje X, ¿sí? De esta forma se está moviendo la caja, ¿sí? Y como la están jalando para acá, significa que está siendo jalada hacia la derecha. Entonces, en Y no hay ninguna aceleración, ¿sí? Entonces se lo menciono de una vez porque en el procedimiento la aceleración en Y va a ser 0, ¿sí? Pero en X sí va a haber una aceleración. ¿Por qué? Por el movimiento de la caja que está haciendo sobre la horizontal. Entonces, planteo mis dos ecuaciones, ¿sí? De la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener las siguientes fuerzas. La primera fuerza que tenemos es la fuerza con que están jalando la caja. Entonces vamos a poner fuerza por el coseno de 25, su fuerza contraria a la fricción, entonces menos la fuerza de fricción igual a la masa por aceleración en X. Esa le coloqué yo la ecuación 1. Esa es nuestra ecuación 1 que nos va a servir ahorita. Fuerza en Y, de igual forma. La fuerza que va hacia arriba, que es la de la normal, positiva. La que va en contra de la normal, el peso, porque va hacia abajo, menos el peso, más la fuerza por el seno de 25, igual a la masa por aceleración. Entonces ahí están las dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. Entonces voy a empezar, como en la ecuación 1 no tengo la fuerza de la fricción, entonces voy a comenzar en la 2, porque si tengo el peso, si tengo la fuerza, entonces es más fácil poder encontrar algo desde acá, ¿sí? Teniendo en cuenta de que desde esa segunda ecuación, la aceleración en Y es 0. Entonces tenemos que la normal menos el peso, que son 1500 newtons, más la fuerza, que son de 400, por el seno de 25, va a ser igual a 0, ¿sí? Por el concepto que les había dicho antes. Entonces, al momento de realizar esta operación y despejo la normal, tenemos que la normal va a ser igual a 1330.95 newtons. ¿Sí? Entonces,
desde la ecuación 2, si se dieron cuenta, pude encontrar la normal. Entonces, ya teniendo la normal, ya puedo encontrar más fácil la fuerza de fricción. Entonces, para encontrar la fuerza de fricción del inciso, partimos desde la ecuación. Fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Entonces, desde esa ecuación vamos a partir. Y nos da la recomendación el problema que tenemos que usar el coeficiente de fricción que nos dio en el inciso A. Y en el inciso A nos dio un coeficiente de fricción de 0.22. Entonces lo aplicamos. Fuerza de fricción es igual al 0.22 por los 1330.95 newtons, que fue lo que nos dio el resultado de acá arriba. Al momento de hacer ese producto, nos va a dar que tenemos una fuerza de fricción de 192.81 newtons. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ahí, decimos que ya tenemos la fuerza de fricción. ¿Sí? No hubo necesidad de usar un sistema de ecuaciones de 2×2, como en algún otro problema que hemos hecho, sino que acá de una vez hemos encontrado la fricción con la ecuación que tenemos. ¿Sí? Entonces vuelvo yo a la ecuación 1, y la ecuación 1 me decía esto. Entonces ya tengo la fuerza de fricción. Entonces, lo único que me falta encontrar de acá es la masa, ¿sí? Entonces, como necesitamos el valor de la masa, pero tenemos el valor del peso, entonces decimos que el peso es igual a la masa por la gravedad, despejamos la masa. Y nos va a quedar masa es igual a el peso dividido la gravedad. Entonces, los 1500 newtons, que son el peso que tengo, lo divido dentro de 9.8, que es la gravedad, me va a dar un igual de 153.06 kilogramos. Ya con eso, puedo sustituir mis datos para poder terminar esto. Entonces, voy a sustituir datos. ¿Sí? Tengo la fuerza. La fuerza es de 400 newtons por el coseno de 25, menos la fricción que lo acabamos de encontrar, que es 192.81 newtons, igual a la masa por la aceleración. Entonces voy a operar esto de acá y me da 69.71 newtons, igual a el peso que encontramos en la parte de acá arriba, la masa, perdón, que es de 153.06 kilogramos por la aceleración. Lo único que nos queda hacer desde esta ecuación es despejar la aceleración y decimos que la aceleración va a ser igual a los 69.71 newtons dividido a los 153.06 kilogramos. Y con eso podemos concluir que tenemos una aceleración de 0.46 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, así termina ese problema, chicos. No sé si hay alguna duda. Entonces, muy bien, Jimena. Es muy importante que tengamos en cuenta de que todo salió bien y todo partió bien si manejamos bien los conceptos. ¿Sí? El concepto que nos da el problema desde el principio. Y si sabemos dibujar bien nuestro diagrama de cuerpo libre, las demás sumatorias van a ser un poco más fácil de hacer y de ver si se tiene eso. No sé si hay alguna Profe, duda. Sí, y si dígame quiero algo. usar, una ecuación 2×2, En este caso, sí se podría, pero tendríamos que analizarlo un poquito mejor,
porque, como le decía, la idea de aquí es facilitarlo y que no se complique tanto esto. Entonces, si podemos irnos por un lado y encontrar un valor para colocarlo en la otra ecuación, pues es genial. Si no, tendríamos que hacerlo ya por una ecuación 2 por 2 y utilizar una de las formas para poder despejar las ecuaciones. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿Consulta? ¿Comentario? Bueno, les quité 5 minutos más, chicos, discúlpenme. Entonces, cualquiera de sus dudas, chicos, como comentamos al principio, los esperamos ahí, que nos escriban, ¿sí? Y les contestaremos lo más pronto posible. Entonces, si no hay ninguna otra duda, chicos. Sí, A mí me dio 47, no sé por qué. en lo último. Sí, 0.47. Sí, yo creo que no aproximé el 6 al 7, entonces con ese decimal no hay mucho problema, ¿sí? Yo lo puedo dejar como 47. Segismundo. Bueno, entonces chicos, lo dejamos aquí por hoy. Bendiciones, nos miramos en una próxima clase.